tejido, la industria algodonera y las máquinas, y se fue, pero el chamaco no fue a aprender, sí fue a aprender qué onda con la industria, pero fue a investigar cómo vivían los trabajadores en Inglaterra. Y entonces, cuando tengan tiempo, lean los prólogos y la introducción, porque da muchos elementos que nos dan a entender cómo fue que se escribió el libro. Él empezó a ir a las casas de los obreros, a conocer su vida, cómo vivían, y entonces se dio cuenta pues que vivían en casas muy pobres y con mucha falta de higiene, porque no había calles, no había drenaje, todo el excremento pues a veces se quedaba hasta en las calles, en fin, había aguas turbias en las calles. La comida que les vendían muchas veces era comida ya descompuesta, carne podrida, en mal estado, porque no había condiciones de salud e higiene. Y entonces se dio cuenta que los trabajadores no solo éramos, bueno, en aquella época, no solo eran víctimas del capitalista con el que trabajaba, que les pagaba poco o cuando no los necesitaba los echaba a la calle, sino que eran víctimas de todo un sistema económico que se basaba, el principio de ese sistema económico que se llama capitalista, se basa en la ganancia. Para que uno saquen ganancia, tienen que exprimir a otros o explotar a otros. Entonces, los comerciantes, o sea, dice, la producción es una parte en que se extrae plusvalía, que es una forma de ganancia, explotando el trabajo ajeno. Pero el comercio es otra. Y entonces, en esos días, si ustedes recuerdan, cuando vimos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera, el principal principio era ¿cuál? ¿No se acuerdan? La libertad del hombre. Y en nombre de la libertad, dice él, se han cometido mil tropelías. Porque, no sé si recuerden en la lectura pasada, la libertad sin límites puede llevar a la explotación sin límites, porque yo tengo la libertad de esclavizarlo a usted, de cobrarle lo que yo quiera por ese suéter, de monopolizar lo que yo quiera en nombre de la libertad. Entonces, cuando nos habla de la libertad, la otra vez estaba oyendo a Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca y de TV Azteca, diciendo, nos quieren coartar la libertad. ¿A qué libertad se refiere? A la libertad de explotar, a la libertad de acaparar, a la libertad de monopolizar, a la libertad de robar. A esa libertad es la que él se refiere, a la libertad de quitarnos el dinero en afores. Pero cuando hablamos de la libertad de los trabajadores, también tiene su interpretación. Y yo iba a leer algo referente a las 8 horas de trabajo, donde Heriberto Jara, que era un general de la Revolución, él era un sindicalista de la corriente de los Flores Magón, que enarbolaba la demanda de la jornada de 8 horas. Era empleado, pero no era obrero, era empleado de las áreas contables de la fábrica La Rosa, que era una de las más importantes de la huelga de 1907 en Río Blanco, donde reprimieron, mataron a más de 5,000 personas. Dicen que se llenaron más de 5 vagones de tren con muertos. Eran la mayoría trabajadores, pero también habían soldados que se negaron a matar a trabajadores. Él vivió esa huelga, pero no como obrero, sino como empleado. Y de ahí se propuso participar en la revolución y solo se había propuesto tomar el gobierno de Orizaba, pero después pues ya se involucró en todo y fue legislador desde el gobierno de Madero, fue diputado, y luego en el constituyente de 1917 fue diputado también.
y hablo de la libertad de los trabajadores de disfrutar de un trabajo, o sea, de dedicarse a la labor que quisiera para ganarse dignamente su salario, pero también a la libertad de tener horas de descanso. O sea, como vemos, los términos se pueden usar en beneficio de unos y según sus intereses va a tener pues una interpretación, y en beneficio de otros y según nuestros intereses va a tener otra interpretación. Así la libertad de competencia, que es el capítulo que vamos a leer. Y bueno, ese es el preámbulo. Ojalá puedan leer, aunque sean los prólogos y la introducción ya por su cuenta, para que les exponga todo esto. ¿Quieren que sigamos la misma dinámica de la semana pasada, que pasan a leer y participamos, interpretamos, o empezamos a participar con los primeros que sí leyeron? ¿Cómo quieren? Empezar a leer. Bueno, de los que sí leyeron, ¿quién quiere pasar a leer? Pásale. Nada más, aquí te dejo el micrófono porque voy a conectarla. Bueno, Federico Engels era un borrachote y por eso lo castigó su papá, y mandándolo a Manchester, porque ahí tenía su industria textil, pero porque además andaba en malas compañías. Entonces, una manera de alejarlo de las malas compañías, que era Carlos Marx y otros, lo mandaron para allá, ¿no? Federico Engels. Pero realmente él ya traía una formación filosófica y económica. Él, junto con Marx, en los círculos de estudio que tenían, pues ya habían leído a Adam Smith, a David Ricardo y todos esos economistas clásicos, y pues ya tenía una formación. Y realmente para lo que sirvió el hecho de que lo enviaran a Manchester fue para que corroborara todo lo que ya habían discutido en el círculo de estudio, y se dio cuenta que efectivamente el capitalismo era un sistema que estaba naciendo y que no tenía compasión de los trabajadores, sino que se dio cuenta que vivía en una situación salvaje, ¿verdad? Donde los capitalistas no se tentaban el corazón en exprimirle hasta la última gota de sangre a los trabajadores, por la menos paga posible, ¿no? Entonces ese librito de Federico Engels, la verdad es que tenía la virtud Engels de que escribía para el pueblo, para los trabajadores, escribía de manera muy sencilla, a diferencia de Carlos Marx, que era un poco más técnico, pero más profundo también en los análisis económicos, ¿no? Y filosóficos, pero que al final de cuentas, decía Marx, por caminos diferentes llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que el socialismo y el comunismo es el futuro de la sociedad para alcanzar realmente la libertad plena, la libertad del pueblo, pues no la libertad de la burguesía, sino la libertad del pueblo. Y entonces este capítulo lo dedica Engels justamente a hacer una reseña para darnos cuenta de cómo vive la clase trabajadora en esta parte de la competencia que no solamente, la competencia que se da en diferentes vertientes, la competencia entre capitalistas, entre sí, para ir limpiando el camino para poder obtener la mayor ganancia posible, la competencia entre los mismos trabajadores, los empleados, los que ya estaban empleados en una forma y los que estaban empleados en otra forma, ¿no? Y aquí resalta mucho Engels la importancia y la necesidad de lo que aquí se ha mencionado muchas veces, la organización. En la medida en que tenga uno una organización, tiene uno mayores posibilidades de enfrentar con mayores posibilidades al capital, ¿no? Entonces, y por otro lado también se mencionan a los trabajadores que
que trabajan independientes, de manera individual, sin organización, y luego la competencia que se da entre los trabajadores empleados y los trabajadores desempleados, ¿no? Y luego los trabajadores que son víctimas de las crisis recurrentes que se dan en esos ciclos que menciona Engels aquí, menciona ciclos de 5 años, luego menciona ciclos de 10 años, y Lulú menciona ciclos permanentes, que creo que es el que estamos viviendo, ¿no? Este capítulo, que es muy corto, pero es muy importante que lo leamos, como dijo la compañera hace un rato, ¿no? Leerlo bien, pero a veces no basta una lectura, a veces es importante leerlo 1, 2 y 3 o 4, las veces que sean necesarias para poder entenderlo bien, porque luego resulta que charlas como estas en las que estamos, como que vamos asimilando otros conceptos, las experiencias de todos y cada uno de ustedes, pues sirve para que uno también vaya entendiendo de una mejor manera lo que uno lee. A veces una lectura no es suficiente. Bueno, empezamos a leer. La competencia. Hemos visto en la introducción cómo desde los comienzos de la evolución industrial, la competencia dio nacimiento al proletariado, al hacer subir el salario del tejedor, como consecuencia del crecimiento de la demanda de telas, lo que incitaba a los campesinos tejedores a abandonar el cultivo de sus parcelas de tierra para ganar más en los telares. Hemos visto cómo la introducción del cultivo en grande suplantó a los pequeños agricultores, los redujo al estado de proletarios y después hizo que emigraran en parte a las ciudades. Cómo además arruinó a la mayoría de los pequeños pequeños burgueses y los hizo descender a sí mismo al rango de proletarios. Cómo centralizó el capital en manos de un pequeño número de personas y reunió la población en las grandes ciudades. Esas son las diferentes vías y los diferentes medios por los cuales la competencia, luego de haberse manifestado plenamente en la industria moderna y luego de haberse desarrollado libremente con todas sus consecuencias, dio nacimiento al proletariado y lo ha desarrollado. Ahora examinaremos su influencia sobre el proletariado ya existente. Y en primer lugar tenemos que estudiar y explicar la competencia de los trabajadores entre sí y sus consecuencias. Ahí hacemos una pausa. ¿Se acuerdan? Lo dijimos en las primeras clases. ¿Qué es el proletariado? ¿Qué es el trabajador? La prole. Bueno, hemos comentado que el proletariado pues es el trabajador. Falta una cosita. Sí, que vende su fuerza de trabajo por salario. ¿Y cuál es su única propiedad? Su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo. A eso se refiere. Entonces, proletario igual a trabajador, y los trabajadores no son solo obreros, porque hay un momento en el libro en que dice el proletario obrero, pero los proletarios no son solo obreros. Ahora lo vemos. Son incluso los intelectuales que trabajan en las universidades, que solo tienen su fuerza de trabajo intelectual para sobrevivir. Vemos que son también el micrófono, por favor. que solo tienen su fuerza de trabajo. Bueno, en síntesis, los trabajadores no son solo los obreros. Puede ser un contador de empresa, puede ser un mesero, puede ser todo aquel que solo vive de su fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual, o las dos, física e intelectual. Sí. Allí en el micrófono, por favor. Bueno, disculpa. Para mí el proletariado es el que vende una fuerza de trabajo, pero saca una plusvalía. O sea, le da de ganancias al patrón. Como tú dices, puede ser una empresa, puede ser una industria, pero por ejemplo, cuando tú generas servicios,
ahí no hay plusvalía. Entonces, aunque somos trabajadores, somos asalariados, no somos proletariado. Así es mi concepto. Una parte de la ganancia, que lo vimos también aquí, se genera en el proceso productivo. Ahí sí aplica esta parte de los únicos que generan riqueza en el mundo capitalista, que la generan, son los que trabajan en la industria de la transformación, que no solo es una fábrica, puede ser, por ejemplo, una cocina. ¿Es una industria de la transformación? Sí, transforma alimentos en alimentos primarios, las materias primas en secundarios o en la comidita, ¿no? En ese proceso hay un proceso de explotación en el que solo te pagan una parte de lo que tú trabajas. La otra parte se llama plusvalía y lo que no te pagan es salario no pago. Ahí sí. Entonces, ahí sí se aplica lo que tú dices si son trabajadores. Pero otro proceso muy importante en el que gana el capitalista o el inversionista, como le quieran llamar, o el burgués, es en el comercio y en los servicios. Porque si eso que produce el obrero no se comercia, ¿qué es lo que pasa en el capitalismo? O sea, esa crisis de la que habla Engels se da cuando no se puede vender porque la gente no tiene trabajo y no tiene ingresos. Entonces se genera una crisis de sobreproducción. Poniendo el ejemplo de la cocina, si yo produzco 50 tamales pero nada más vendo uno, el primer día a lo mejor no lo resiento mucho, pero al mes de que me pase eso, pues ya quebré. Y si yo tenía 2, 3 trabajadores, pues ya perdieron su chamba. Entonces, por eso es tan importante entender ese proceso. En el comercio también hay explotación y también hay trabajo asalariado. Y también eres proletario porque solo vives de tu trabajo. Eso se lo explica, pero en otro inciso que después podemos ver. Trabajo intelectual. Y en la introducción, como tiene una introducción y varios prólogos, no recuerdo en cuál prólogo explica eso. Eso porque muchos intelectuales no se sienten trabajadores, pero sí lo son, y ese es un sí son problema. proletarios también. Aunque no vieron ayer en el Facebook un investigador que lo corrieron de la Universidad de Querétaro, le pagaron de liquidación 1000 y cachito de pesos y estuvo varios años. Y ese es un problema porque cuando no se reconoce como clase trabajadora y nos divide más a todos los trabajadores. Ese es un problema cuando no se reconocen como clase explotada y clase trabajadora, y que nos suele pasar a los que trabajamos en lo que son los servicios. Tenemos que hacerles entender a los compañeros que nos explotan, intelectualmente nos explotan. Aunque no generemos riqueza, somos explotados, y eso es lo que hay que estar trabajando constantemente con los que no se sienten, porque es el problema cuando tenemos que avanzar conjuntamente los trabajadores y ciertos sectores no se sienten trabajadores, ¿no? Pero tienen un montón de tarjetas de crédito y todo eso, y eso se sienten como en un nivel superior, pero es la clase fregada y explotada como todos. Y se llama enajenación de la conciencia. Quería hacer un comentario, maestra. Déjese más a Yo me acuerdo que Henry Kissinger dijo en una ocasión que para 1950 él quería que hubiera nada más puro trabajador y que ellos eran los que iban a producir, a dar el trabajo. Y que porque se preocupa la gente de los pobres, que de los ejidos, los que viven en los ejidos que no producen, dice, eso lo vamos a producir nosotros, dice. Queremos que todos los trabajadores del campo se vengan a trabajar a las empresas. Y para 1950 calculamos que ya los tenemos todos y nosotros vamos a encargar de producir. Eso lo dijo él. era el ideal de la
abandonar las empresas. Bueno, ¿le subimos ahí? ¿O quedamos en esta parte, no? Aquí nos quedamos. Tenemos aquí. Ahí. La competencia es la expresión más perfecta de la guerra de todos contra todos, que hace estragos en la sociedad burguesa moderna. Es guerra, guerra por la vida, guerra por la existencia, por todo, y que llegado el caso puede ser una guerra a muerte. Hace que anden a la greña no solamente las diferentes clases de la sociedad, sino también los diferentes miembros de esas clases. Cada uno le cierra el camino al otro, y por eso es que cada uno trata de despojar a todos aquellos que se lanzan en su camino para tomar su lugar. Los trabajadores se hacen la competencia lo mismo que los burgueses. El tejedor que trabaja en un telar entra en lisa, o sea, entra en pleito con el tejedor manual. El tejedor manual que está mal pagado o desempleado contra el que tiene empleo y es mejor pagado, y trata de apartarlo de su camino. Ahora bien, ahí se apagó esto. Ahora bien, esa competencia de los trabajadores entre sí es para el trabajador la peor parte de las relaciones actuales, el arma más acerada de la burguesía en su lucha contra el proletariado. De ahí los esfuerzos de los trabajadores por suprimir esa competencia al asociarse, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Un poquito para abajo. De ahí la rabia de la burguesía contra esas asociaciones y sus gritos de triunfo por cada derrota que les ocasiona. El proletariado está desprovisto de todo, no puede vivir un solo día para sí. La burguesía se ha arrogado el monopolio de todos los medios de existencia en el sentido más amplio del término. Bueno, ¿alguien lo trae? Sí. Dice, lo que el proletariado necesita solo lo puede obtener de esto. Dice, el proletariado está desprovisto de todo, no puede vivir un solo día para sí. La burguesía se ha arrogado el monopolio de todos los medios de existencia en el sentido más amplio del término. Lo que el proletariado necesita solo lo puede obtener de esa burguesía cuyo monopolio es protegido por el poder del Estado. Eso es muy importante, ¿no? Vemos que el Estado administra los intereses de la burguesía y no podemos esperar nada de ningún Estado burgués, ¿no? A favor de los trabajadores. Nos mediatizan. Si quieres lo comentamos. ¿Quién quiere comentar? Sí. Yo quiero Aquí. comentar Pásale. Pásale. de la competencia de los empleos, ¿no? Desde hace muchos años que los profesionistas cada vez ganan menos porque hay más. Y entonces, yo que tengo mucha necesidad, acepto que me paguen lo mínimo y eso hace que los demás ya no puedan ganar más, sino cada vez menos. Y ahora pues Luis Miguel y todos esos pues ganan más sin haber ido nunca a la escuela, y los científicos, los que investigan y todo eso, pues no ganan ni lo de media hora de Luis Miguel. Bueno, compañeros, pásale. Por ejemplo, ¿qué creen que esté pasando ahorita en Matamoros en la huelga? Si los patrones corren a los que se fueron a la huelga y les dicen a los que no tienen chamba, vénganse a trabajar, hay vacantes. Hay mucha gente dispuesta a ingresar a trabajar, es la competencia. El ejército de reserva. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que esto lo podemos definir en palabras muy sabias que no son muy largas. Divide y vencerás, así nos tienen. Y la protección que da el Estado, pues lo podemos ver ahora con la propuesta de Obrador, al asignarles una cantidad a los ninis para que trabajen y produzcan.
¿Y saben cuántos va a contratar Salinas Pliego y cuánto le vamos a pagar para que produzcan para él? Esa es la pregunta. Y a Bimbo, que les dio los primeros 1000 a Bimbo. Bueno, ahí también hay otro rollo con los contratos de capacitación, de aprendizaje. Es una historia de esclavitud, pero eso lo vemos otro día. ¿Quién más quiere comentar? Hasta ahorita no. ¿Y al inicio? Bueno, otro que quiera pasar a leer. Ahorita sigue en vivo y sigue lanzando. Otro u otro. Sí. Préstanos Ese rato hubo porque se terminó la pila, falló como 3 veces, pero se volvió a restablecer. No fue mucho. El proletario está desprovisto de todo, no puede vivir un solo día para sí. La burguesía se ha arrogado el monopolio de todos los medios de existencia en el sentido más amplio del término. Lo que el proletario necesita solo lo puede obtener de esa burguesía cuyo monopolio es protegido por el poder del Estado. El proletario es por lo tanto, de hecho como de derecho, el esclavo de la burguesía. Ella puede disponer de su vida y de su muerte, le ofrece los medios de vida, pero solamente a cambio de un equivalente, a cambio de un trabajo. Llega hasta concederle la ilusión de que obra por voluntad propia, que establece contrato con ella libremente, sin coacción, como persona mayor. Linda libertad que no deja al trabajador otra elección que la de someterse a las condiciones que le impone la burguesía o morir de hambre, de frío, de acostarse, de acostarse enteramente desnudo para dormir como las bestias del bosque. Lindo equivalente, cuyo monto es dejado a la arbitrariedad de la burguesía. Y si el proletariado es lo bastante loco para preferir morir de hambre, en vez de someterse a las equitativas proposiciones de los burgueses, sus superiores naturales, pues bien, muy pronto se hallará otro en acepto, ya que hay muy pronto se hallará otro que acepte, ya que hay suficientes proletariados para el mundo y todos son tan insensatos como para preferir la muerte a la vida. ¿Quieren comentar esta parte? Yo creo que sin la protección del Estado no podría hacer eso que nos hace, ¿no? Todo esto es a raíz de la protección del Estado. El Estado hace las leyes para beneficio de los burgueses, sin la protección del Estado. Sin la protección del Estado no pasaría esto, digo yo. Sí, acá por favor. Quiero decirles que la diferencia entre Estado, Gobierno, Nación es esto. La nación es un conjunto de personas que tienen una misma cultura y que tienen objetivos. ¿Qué es gobierno? Gobierno nada más es el que dura 6 años, aquí en México es el que dura 6 años y está gobernando lo que dicen las leyes. El Estado, hay una cosa, el Estado somos nosotros, cada uno de nosotros formamos al Estado. El Estado está formado por todas las personas, el territorio, la legislación, ese es el Estado. Y si nosotros mandamos que se hagan por medio de los diputados, que se haga
unas leyes. Sobre esas leyes el gobierno tiene que obedecer a esas leyes. El gobierno no puede hacer otra cosa que las leyes, que lo que les manda las leyes. Así es de que tener mucho cuidado cuando se le manda. Nosotros como personas le mandamos a los diputados tienen que vigilar. O sea, eso me gustaría que se quedara, porque muchas personas no saben lo que es gobierno, no saben lo que es Estado. El Estado somos nosotros. ¿Querías hablar? A ver. Bueno, esa definición es correcta. Sí usamos mal la palabra Estado, y de hecho, en la teoría del modo de producción, el Estado representa una clase. Es la teoría marxista del Estado. El Estado no es un ente que ande por ahí como algo aparte. Sí lo conformamos los ciudadanos, los habitantes de una nación, su ejército, el territorio y el gobierno. Así dice la teoría del derecho. Pero en la teoría política, el Estado sí es un instrumento de una clase dominante. Y es en el término en que lo maneja aquí Engels. ¿Cuál es esa clase dominante? La que tenga los medios de producción, la que tenga la riqueza. Y dicen en el manifiesto del Partido Comunista algo bien interesante. Y en momentos de crisis es cuando más se observa que ese gobierno perteneciente a ese Estado y las leyes que de él emanan no son para el pueblo en general, son para beneficiar a la clase dominante. Y nosotros lo podemos ver desde la época de Salinas, ha sido muy claro. Las reformas que se han hecho, ¿a quién han beneficiado? A la dominante, que son pero ya ni tanto los industriales, los banqueros, el capital financiero y los inmobiliarios. Es la clase dominante dominada. Exacto, los industriales ahorita están sometidos por los banqueros. Recuerden, desde que empezó la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, los banqueros, o sea, el capital financiero, son los que dominan. ¿En qué año ocurrió eso? ¿No se acuerdan? 1890 empezó hasta la fecha a dominar el capital financiero. Pero actualmente, bueno, no actualmente, sino desde 1945, pero sobre todo desde 1960, el capital financiero dicta las políticas de casi todos los países. Es decir, no nos llegan las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y es lo que se hace más claro ni el agua. O sea, lo que diga el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es ley para México. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? En realidad al capital transnacional, financiero y transnacional, en donde están metidos también mexicanos, ciertos funcionarios públicos. Por eso todos estos rollos que hemos estado estudiando. Pero sí es importante entender la diferencia. El criterio, el concepto de Estado en el derecho, en la teoría del derecho, es que el Estado es el territorio, sus habitantes y el gobierno, que se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y el cuerpo militar, que en teoría defiende el territorio y los bienes de la nación, pero aquí se le ha olvidado al ejército defender los bienes de la nación. Pero en la teoría política marxista, el Estado es el instrumento de la clase en el poder para controlar a la población, para dominar en el territorio, para mantener, digamos, su modo de producción. Puede ser un Estado esclavista, un Estado feudal, un Estado burgués o un Estado
socialista que bueno, después retrocedió, no funcionó, el capitalismo le ganó y todavía está por demostrar que se puede, ¿no? Marx definía... Aquí, por favor. Es una definición... Ah, perdón, está la compañera. Ah, no, por favor, pasa. Es una definición que me acuerdo que decía Carlos Marx, que el Estado es una junta especial de personas y de instituciones dedicadas a administrar los intereses de la clase dominante. Así nada más. Es una junta especial de personas y de instituciones que están dedicados a administrar los intereses de la clase dominante. Esa es una definición política y filosófica de Carlos Marx. Ahora sí, compañera, perdóname. No, yo nada más quería comentar sobre lo de los proletarios, ¿no? A luz y fuerza, a los empleados del ESME, fue lo que nos pasó, ¿no? Cuando fueron las liquidaciones en el 2009, que fue la extinción de luz y fuerza, CFE, o el gobierno de Calderón, agarró y dijo, a los primeros 10,000 personas que se agarren, se liquiden, esos van a ser contratados con CFE y se les va a dar empleo, ¿no? Y no es cierto, no fue así, ¿no? Realmente no fue así. Quedamos muchos, la mayoría desempleados, sí entraron, sí llegaron a entrar a unos que no estuvieron de acuerdo con la asamblea, que se determinó que no nos fuéramos a liquidar. Entonces, desgraciadamente, pues sí hay gente y pues sí nos gana más el hambre, ¿no? Porque todos agarramos y tenemos la necesidad de irnos a trabajar a otro lado, ¿no? Pero realmente yo creo que pues, los que quisimos nos quedamos a seguir luchando hasta la fecha. En la resistencia, y aquí estamos, ¿no? Pero sí es un ejemplo bien clarito que lo vivimos nosotros. Sí, muy buen ejemplo. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que tú decías sobre Marx y que el socialismo. Cuando la gente dice, no, es que las teorías de Marx no funcionaron. No es que no hayan funcionado, porque Marx no era un filósofo, era un científico. Desde ahí siguió el método científico para llegar a sus teorías. Y él plantea que el socialismo se va a dar en los países industrializados, que en realidad no se da así, se da en Rusia, se da en otros países, en China, que llevaban un sistema feudal y que se establece algo que no es el socialismo, se establece una mezcla de otras cosas. Entonces, en realidad, la teoría sigue, la teoría no hemos evolucionado porque el capitalismo es así como un pulpo, se va transformando y va sacando brazos en diferentes formas, y lo vemos día a día, ¿no? En nuestro gobierno, en donde quieran verlo, pero en realidad todavía no podemos decir que no funcione, ¿no? No hemos llegado a la crisis de los países industrializados, que en este momento ya se está empezando a notar, ¿no? Estados Unidos, que es un gran país, tiene una crisis financiera tremenda, le debe mucho dinero a China. Entonces ahí es donde vamos a ver, o a lo mejor ya no lo veo, pero vamos a ver la teoría de Marx. Así es. ¿Está la compañera todavía? Yo le quería comentar, y luego que la semana pasada venimos aquí a la notaría 51 a ver lo de una escritura, y le pregunté al licenciado qué ganaban más ya las notarías, y me dijo el licenciado que los créditos hipotecarios, que porque la gente ya está pidiendo mucho a los bancos para el préstamo de casas, y que ese es el negocio ya de las notarías. Así me dijo el licenciado. Gracias, Lulú. ¿Se oye? No se oye. Gracias, Lulú. Bueno, un aplauso a Lulú, que es lo máximo, porque nos está dando descubriendo todo.
pero también quería yo decir que se habla de China, de Rusia, que queremos poner ejemplo de China-Rusia. No, necesitamos ser mexicanos y nosotros agarrar el conocimiento. Por ejemplo, hay otros países que son avanzados, por Finlandia, Suecia, que tienen un producto más fuerte que Estados Unidos. Entonces necesitamos imitar a ellos para ser como ellos o ser mejores que ellos, ¿sí? Entonces, hay que tener conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Comparando, o sea, vamos a ver a los chinos, los rusos, Finlandia, Suecia, y agarrar de ellos lo mejor y aplicarlo en beneficio de nosotros, los mexicanos. Yo no me gusta ni ser ni derecha ni de izquierda, sino ser mexicano. Muchas gracias. Muy bien. Voy a poner un límite porque lo que tenemos que discutir es la lectura y ya nos agarramos monte. Entonces, los dos compañeros y nada más, y le seguimos con la lectura. Sí, yo lo que quiero aportar es sobre México, ¿no? Y sobre lo que es la lectura de Marx, de Engels. Pues es todos nosotros, los que estamos aquí, supongo, que sabemos lo que, ¿no? Los beneficios que tiene, pero desgraciadamente en nuestro México pues hay mucha religión, ¿no? Mucha distracción, que precisamente la burguesía se encarga de confundir a la gente, de meterle porquería, ¿no? Entonces pues ese era mi punto de vista. Sí, le quería comentar que la vez pasada que vino el doctor economista, me puse a ver en el internet la situación del Producto Interno Bruto que él mencionó, y se compone por el número de la fuerza laboral. Entonces estaba viendo que el internet me daba datos del 2009 y decía que en China hay 840 millones de chinos trabajando, produciendo, y luego en México nada más éramos 46 millones de mexicanos produciendo, y me parece que los Estados Unidos estaban como en 150 millones de seres produciendo. Entonces, bueno, ya dije, pues si China tiene 840 millones de manos trabajando, pues ya perdí. Y era todo. Gracias. Bueno, eso tiene también sus bemoles, pero lo vamos a dejar así, porque si no, no acabamos la lectura y nos falta todavía unas cuantas hojitas. ¿Quién quiere leer? He ahí cuál es la competencia entre los proletarios. Si todos los proletarios afirmaran su voluntad de morir de hambre más bien que trabajar para la burguesía, ésta se vería obligada a abandonar su monopolio. Pero ese no es el caso. Se trata incluso de una eventualidad casi imposible. Y por eso la burguesía sigue mostrándose contenta. No hay más que un solo límite a esa competencia entre los trabajadores. Ninguno de ellos aceptará trabajar